El diluvio de los 100 años. Eso es lo que empezó todo. Fue mucho antes de que yo naciera. Mi papá tan solo era un niño cuando eso sucedió. Perdieron todo, perdieron su casa. La verdad es que mi padre no recuerda mucho. La abuela y el abuelo lo enviaron a quedarse con unos amigos que estaban en un terreno más alto cuando la lluvia seguía cayendo. Tiene vagos recuerdos de estar aburrido y de los adultos yendo y viniendo, hablando entre ellos en voz baja. Recuerda a la mujer, la amiga de la abuela que cocinaba por lo que parecía todo el jodido día. Decía que la comida iba a las iglesias y al centro comunitario y todos los demás lugares donde se alojaban personas que habían perdido sus hogares. Luego, la abuela y el abuelo regresaron por él y descubrió que no había un hogar al que regresar. Vivieron en un alquiler durante un poco más de un año en la ciudad al lado. Fue un año complicado, dijo, ya que iba a una escuela diferente y no conocía a nadie. Pero bueno, tuvieron suerte. Consiguieron una nueva casa y regresaron. Muchas familias que se fueron simplemente nunca regresaron. El pueblo se encogió después de la inundación y aunque la población finalmente se recuperó a medida que se mudaron nuevas familias, perdió a muchas personas que recordaban lo sucedido. La abuela murió hace 7 años. Mi abuelo murió hace 5 años y papá, bueno, solo era un niño. Seguro que mamá no recuerda nada porque no es de aquí. Se conocieron en la universidad y cuando él quiso volver a casa para estar cerca de su familia, ella estuvo de acuerdo. Ciertamente no quería estar cerca de su familia. Todavía no he conocido a mis abuelos maternos. Ni siquiera sé si todavía siguen vivos. Mi mamá no habla de eso. Yo particularmente no quería volver aquí. Es una ciudad pequeña y no hay mucho que hacer a su alrededor. Solo campos planos y abiertos de maíz y soya. El río, por supuesto, pero tampoco es muy emocionante. Es tan plano como el terreno que lo rodea, serpenteando de un lado a otro con suaves curvas hasta que pasa por el centro de la ciudad. La gente va en kayak en verano, pero hasta ahí llega su relevancia para la ciudad. Aparte de la inundación, por supuesto, la inundación de 100 años que casi nadie recuerda. Este era más un pueblo para familias establecidas. Parejas jóvenes listas para establecerse y tener su primer hijo y tal vez algunos más. Personas como mis padres que tenían raíces aquí y estaban pensando en jubilarse. No era el lugar para alguien recién salido de la universidad y con ganas de empezar una carrera. Pero cuando papá recibió su diagnóstico, yo tuve que considerar cuáles eran mis prioridades. Él protestó, por supuesto, pero yo sabía cómo darle la vuelta. No sería tanto tiempo, dije, sería medio año. Muchas personas toman un breve descanso después de la universidad para hacer un viaje de ensueño o algo así antes de encontrar un empleo. Todos menos yo. Yo no iba a volar al extranjero para viajar de mochilero por Europa ni nada emocionante por el estilo, dije. Pero aún así serían como unas vacaciones. Sería una agradable estadía. Ninguno de nosotros estaba particularmente asustado. El oncólogo había dicho curable, no tratable. Curable, esa es una diferencia importante. Así que íbamos a las citas y esto iba a ser realmente difícil. Pero era solo una pequeña parte de nuestras vidas y lo superábamos y todo continuaría después de eso. Eso es lo que me dije a mí mismo. Esto era solamente una pausa. Aún así se sentía raro estar moviendo mis pertenencias de regreso a mi antiguo dormitorio. Iba a mudarme a Seattle. Ya había elegido un par de alquileres que podía pagar durante unos meses mientras buscaba trabajo. No estaban en la ciudad, pero estaban lo suficientemente cerca. Y siempre podía mudarme a un lugar más agradable una vez que estuviera más estable. En lugar de eso, me encontré de pie en el piso de madera que crujía de mi antiguo dormitorio, mirando la estrecha cama doble en la que había pasado la mayor parte de mi vida durmiendo. Mis padres habían comenzado a usar el dormitorio como almacén y la mitad de la habitación estaba llena de cajas que solían estar en el sótano. A papá no le gustaba guardar cosas ahí. No después de perderlo todo, lo que alguna vez tuvo en la inundación cuando era solo un pequeño. Cariño, ¿podemos mover esas cosas hacia atrás?
dijo mi madre en un tono de disculpa mientras examinaba el desorden. Ah, sí, yo los moveré, no es una gran cosa, dije. ¿No es necesario que estés buscando trabajo? Ay, eso no me va a tomar todo el día, mamá. Voy a dedicar unas 3 horas a enviar solicitudes y luego el resto del tiempo lo dedicaré a ayudar aquí, ¿de acuerdo? Ella adelgazó los labios como hacía cuando no estaba feliz, pero no creía que valiera la pena estar en desacuerdo. Hacía tiempo que me había vuelto inmune a sentir culpa cuando esto sucedía. Esto era lo que quería hacer y yo lo iba a hacer. No quiero las cajas en el sótano. Mi padre se materializó detrás de ella en la entrada. Todavía no había comenzado la quimioterapia, pero ya estaba usando una máscara quirúrgica azul. No quería que nada se interpusiera en su tratamiento. Tendría que empezar a usar uno pronto, yo también pensé. Ah, la sacaré cuando me vaya, lo prometo, dije. ¿Has mirado el clima? Va a llover toda la próxima semana. Esta casa no debería tener sótano. Ninguna de las casas de por aquí debería tener jodidos sótanos. Tranquilo, tienen sótanos por el riesgo de tornados, suspiró mi mamá. Este era el viejo argumento. Mi papá parecía estar buscando muchas peleas por las mismas cosas una y otra vez últimamente. Yo sospechaba que servía como una distracción del cáncer. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un tornado por aquí? Él preguntó. Él ya se estaba alejando por el pasillo. La voz de mamá se deslizó detrás de él mientras lo seguía, dejándome hacer lo que quisiera con las cajas y desempacar mis propias cosas. ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una inundación? Murmuré levantando la primera de las cajas. Lo juro. Todas estaban llenas de vajillas y probablemente pesaban 50 libras cada una. Los arrastré de regreso a una esquina vacía del sótano que supuse que solía ser donde residían. Había un olor extraño allá abajo que me tomó un tiempo ubicar. Al principio pensé que era moho y busqué en las esquinas y las paredes. Encendí la linterna de mi teléfono y examiné cuidadosamente el techo. No pude encontrar ni una gota de humedad, lo cual fue un alivio. ¡Uf! Lo último con lo que mis padres tenían que lidiar en este momento, además del diagnóstico de papá, era el daño causado por el agua. Con la última caja abajo, me detuve para respirar profundamente un par de veces en un último intento de identificar el olor. No era mohoso, pensé. Sin moho ni hongos, me recordó al aire libre, pero no como un día de verano o estar en un área boscosa. No, era algo más. Me llamó la atención mientras subía las escaleras. Ahí, pensé, huele como a heno. Realmente no pensé mucho en eso. No hasta que casi una semana después de la primera cita de quimioterapia de papá. Era más tarde en el día y mamá y yo nos preocupábamos de las tareas de la noche. Todo lo que quedaba era tirar la basura al contenedor. Mamá ya había sacado la basura de la acera, pero la basura de la cocina se había llenado desde entonces. Y no quería que papá intentara sacarla porque estaba lloviendo. Ha estado lloviendo desde ayer, solo una lluvia constante, del tipo que satura el suelo y obstruye los desagües pluviales. Debería detenerse en algún momento de la noche, según el pronóstico. Me puse la chaqueta y salí. El atardecer había llegado temprano debido a las nubes en lo alto, pero aún no estaba lo suficientemente oscuro como para que se encendieran las luces de la calle. Había un olor desagradable en el aire, persistente sobre el olor a tierra húmeda, y yo arrugué la nariz. Seguramente no fue la basura. Levanté la tapa del contenedor, arrojé la bolsa y luego vi la fuente a corta distancia. El excremento. Había excremento en la acera. Una gran pila de ese material fecal. Un animal había pasado y había hecho sus necesidades frente de nuestra casa. ¡Iu! ¡Qué asqueroso!, murmuré. Al menos la lluvia lo iba a lavar. Papá estaba esperando en la entrada cuando regresé. Se acercó arrastrando los pies y alcanzó mi chaqueta, así que me di la vuelta para dejar que se la quitara y la guardara. Incluso enfermo, a veces quería ser un caballero. A mi madre no le agradaba cuando salía bajo la lluvia a jugar, dijo mi padre sacudiendo el agua de mi chaqueta.
Ella se enfadaba demasiado y me decía que no me permitiría salir. Dijo, ella no quería que te mojaras o algo así, ¿verdad? Yo pregunté. No, quiero decir que ella estaría realmente molesta. Él frunció el ceño. A veces ella lloraba. Eso me sobresaltó. La abuela siempre me pareció muy buena onda. Era muy dura como una montaña que podría resistir cualquier cosa. Ella era resistente. Ella no se enojaba muy a menudo. Y cuando lo hacía era más bien una decepción silenciosa que se sentía incluso peor que haberle gritado. Nunca lo había experimentado, gracias a Dios. Pero, ¿llorar? No podía imaginar a mi abuela llorando. Bueno, alguien está bajo la lluvia, dije malhumorado. Dejaron que su perro hiciera sus necesidades cerca de nuestra banqueta. Yo dije. Papá de repente cobró vida. Aprovechó esa energía que la quimioterapia aún no la había comenzado a erosionar. ¡Oh, yo sé quién es!, él exclamó. Toma, déjame traer una bolsa de papel. La recogeremos y la dejaremos en su patio delantero. No vas a hacer eso. La voz de mi madre procedía de algún lugar del piso de allá arriba. Claramente había encontrado otro de sus desacuerdos de larga data. Pero papá ya estaba rebuscando en la despensa. Esto va a ser realmente genial y nos vamos a mojar también, dijo alegremente. Espero que la bolsa se deshaga cuando la recojan y se les caiga directamente en el pie. No entiendo por qué no pueden simplemente recogerlo como se supone que deben hacerlo. Su perro ni siquiera es tan grande, lo cual es sumamente gracioso. Bueno, al menos esto me dio una forma de alejar a papá de su plan de venganza mezquina. No creo que sean ellos, papá. Si es un perro pequeño, dije. Este es enorme, parece popó de caballo, sinceramente. Él de repente hizo una pausa. Desafortunadamente había encontrado las bolsas de papel. Tenía que hablar con él de esto rápidamente. Aquí ya no hay caballos, dijo finalmente. Tiene que ser un perro. No estoy seguro de quién es el dueño de un perro tan grande. Está bien, papá. La lluvia se lo va a llevar, dije. Además, mamá no quiere que salgas bajo la lluvia, es por tu bien. Todavía estaba gritando desde allá arriba. Ninguno de nosotros la estábamos escuchando realmente en este momento, pero creo que esa era la esencia de lo que estaba diciendo. Papá suspiró y guardó las bolsas. Está bien, pero si lo ves dejando que su perro haga aquí afuera, hazme un favor y tíralo de vuelta al patio delantero, ¿de acuerdo? No queremos que esas personas se salgan con la suya, dijo. Yo mentí y prometí que lo haría. Yo empezaba a odiar las cajas del sótano. Papá estaba cada vez más obsesionado con ellas. Fue a la quimioterapia, dijo mamá. Era estresante, no se sentía bien y estaba encontrando otras cosas por las que preocuparse. No era lógico, pero ya nada de lo que le estaba pasando a nuestra familia tenía sentido. Solo teníamos que superarlo y mientras tanto, si papá se sentía mejor al hacer algo allá en el sótano, lo seguiríamos. Alquilaría una unidad de almacenamiento si tuviera que hacerlo, si eso lo hacía dejar de preocuparse por ello. Tenía miedo de que bajara y empezara a desempacarlos él mismo. Lo último que quería era que mi padre enfermo estuviera cargando 50 libras de platos y tazones arriba y abajo de las escaleras. Entonces, después de que terminé de enviar algunas solicitudes de empleo y programar entrevistas con las pocas respuestas que había recibido, bajé al sótano con una navaja para ver qué había allá dentro. Como era de esperar, habían muchos platos. Puse la mayoría de ellos a un lado en una pila para deshacerse de esto. También había una fuente de servir de vidrio teñido de verde, el cual dejé a un lado para ver si era algún tipo de antigüedad o algo vintage que valdría la pena guardar. Luego, 3 cajas de vajilla abajo, llegué a los álbumes de fotos. No estaban en muy buena forma. La cubierta de plástico de cada página se había fundido con la débil capa de pegamento. Yo hojeé un puñado de ellos viendo fotos de mis fiestas de cumpleaños y mi primer recital de ballet. Parecían estar en orden cronológico, así que cavé más profundo, curioso por ver cuánto tiempo más atrás iban.
Las fotos se volvieron cada vez más desviadas, los colores se desvanecían y finalmente se convertían en tonos sepia. Finalmente me detuve en una página que contenía fotos de mi abuela cuando era una mujer mucho más joven, con el cabello oscuro y rizado, sosteniendo a un niño pequeño en sus rodillas. Saqué el plástico de la página y saqué la foto con la punta del cuchillo. Revisé la parte de atrás. Mi papá estaba un poco obsesionado con escribir fechas en las cosas y efectivamente, encontré su letra en la parte posterior con un año. Habría tenido 3 en esta foto, según mis cálculos. Llevé el álbum allá arriba conmigo y encontré a mamá. «Oye, mamá, tenemos que hacer algo con esto», dije abriéndola. «Mira, los protectores de la página están empezando a romperse y me preocupa que se dañen las fotos». «Oh, sí, ya lo veo, cariño. Deberíamos almacenarlos en otra cosa. ¿Cuántos encontraste?» «No me vas a creer, pero son lotes». Ella tomó la foto de la abuela cuando se lo entregué. «Oye, ¿quién es esa señora detrás del sofá?», yo pregunté. Estaba inclinada sobre el respaldo, sonriendo ampliamente y mirando a mi papá. Su cabello era castaño, corto y rizado. «No estoy segura. La verdad es que no la había visto. ¿Por qué no le preguntas a tu papá? Puede que todavía esté despierto». Yo me llevé la foto conmigo. Me puse una de las máscaras quirúrgicas que dejamos colgadas en el pomo de la puerta de la habitación de papá antes de abrir la puerta. Habían convertido la oficina en un dormitorio adicional, poniendo una cama ahí antes de que yo apareciera para que papá pudiera aislarse cuando no se sentía bien dormir sin que nadie más en la familia lo molestara. De hecho, ahora estaba despierto, sentado en la cama y viendo algo en la televisión con indiferencia. Parecía inhumanamente pálido en el espeluznante resplandor de la pantalla y yo desvié mis ojos. No me gustaba verlo así. «Oye, papá, esta foto la encontré en el sótano. ¿Puedes encender las luces para que podamos observarlas?», dije. Él asintió sin apartar los ojos de la televisión. Encendí el interruptor y me acerqué sentándome en la silla al lado de la cama. Solo unos meses más, pensé. Unos meses más y habría terminado con esto. «¿Podrías decirme quién es ella?», yo pregunté. Señalé a la mujer de la foto. Él me quitó la foto y la miró fijamente durante mucho tiempo. «Vaya, creo que esa es mi tía», dijo finalmente. «No la recuerdo muy joven, murió cuando yo era solo un niño». Volvió a dejar la mano sobre la cama. Esperé unos minutos mientras miraba la televisión esperando a ver si recordaba algo más. Entonces me di cuenta de la constante subida y bajada de su pecho. Se había vuelto a quedar dormido. Probablemente era lo mejor. Tomé la foto en silencio, apagué las luces y yo lo dejé dormir en paz. Después de eso, comencé a guardar fotos de ella cuando las encontraba. No sabía que mi papá tenía una tía. Era comprensible que no hablara mucho de ella. Si no la recordaba tan bien y si había muerto joven, entonces era probable que la abuela no quisiera sacar el tema. Aún así, ella me fascinaba. Siempre se veía tan feliz en las fotos. Encontré un par de ella con caballos, llevándolos de las tiendas con papá en la silla. Yo le pregunté si recordaba los caballos y me dijo que no, pero dijo que solía haber una granja de caballos no muy lejos de donde vivían. Pasé por ahí una tarde para ver si podía ver los caballos, o tal vez reconocer el gran roble en el fondo de algunas de las fotos. En cambio, encontré algunos postes vacíos donde una vez podría haber estado un letrero. Había una puerta y letreros de prohibido el paso. «Oh, es verdad, la granja cerró», dijo papá cuando se lo conté. «Vendieron esa propiedad hace mucho tiempo y la gente que la posee ahora no es tan amistosa». Papá dijo que cuando él era un niño no se le permitiría ir ahí y que lo castigaban de por vida si lo hacía. Mi abuelo no era malo. Mi papá era solo un niño, según lo entendí. Un niño travieso. La amenaza no había detenido a mi padre, había ido ahí de todos modos. Saltó la valla y miró a su alrededor. Había encontrado el establo de los caballos, pero para entonces ya se había derrumbado, y no era más que paredes y un techo aplanado. Todo ahí olía a heno podrido.
No había vuelto después de eso, no había mucho que ver, solo un campo vacío y un edificio en ruinas. Después de eso comenzó a llover en serio. Estábamos a la mitad del tratamiento de papá. Dormía mucho y cuando estaba despierto contaba largas y divagantes historias de su infancia. Pensé que era la lluvia la que le estaba haciendo esto. Parecía hacerle recordar a su madre y sus terribles advertencias de quedarse adentro. Lo mencionaba a menudo sacudiendo la cabeza y diciendo que fue la única vez que ella fue realmente estricta con él. No salidas, no asomarse, no salir al patio delantero, ni siquiera a respirar. Eso era lo que decía su mamá. ¡Carajo! La inundación debió haber sido traumática para ellos, pensé. Estaba empezando a creer que podría inundarse de nuevo. Ya no caminé hasta el puente, pero cuando pasamos por delante vi que la ciudad había levantado barreras. Nos estábamos acercando al fondo del puente. Mamá no dijo nada al respecto, pero vi que lo miraba con nerviosismo. No creo que papá se haya dado cuenta en absoluto. Por lo general intentaba no vomitar cuando regresaba de la quimioterapia. Después de unos 3 días de aguacero constante, dejó de llover. Su ausencia fue tan marcada que me despertó en la noche. Por un momento me desorientó el extraño silencio hasta que me di cuenta de que ya no podía escuchar las gotas de lluvia golpeando contra mi ventana. Yo me quedé completamente despierto en mi cama, escuchando el silencio exterior y los latidos de mi propio corazón. Entonces, la noche fue perforada por un ruido estridente, distante y desconocido. Fue de especie animal, yo pensé. Tal vez fue un coyote. Había muchos de esos por aquí. Luego hubo otro grito y otro inmediatamente después. Yo me senté en la cama. Tal vez no estaba tan lejos como sonaba, pensé. Podía sentir que mi respiración y mi corazón se aceleraban. Una parte instintiva de mi cuerpo se alarmaba por el ruido. Está bien, todo está bien, me dije. Yo estaba dentro y no había nada. Tomé una respiración profunda y me tranquilicé. De hecho, pensé que podría haber sido solo la televisión. A papá le había dado por quedarse dormido con ella encendida. Mamá a veces la apagaba durante la noche, pero yo siempre dormía. Me levanté de la cama tratando de caminar suavemente para que el piso no crujera y entré al pasillo. Entré sigilosamente en la habitación de papá poniéndome mi máscara primero para estar seguro. La televisión estaba encendida y no pude ver mucho en el resplandor repentino y mis ojos tardaron en adaptarse. Busqué a tientas el control remoto y la apagué. Sin embargo, los gritos continuaron. Eso es lo que eran, me di cuenta. Una especie de animal aullando. Tampoco provenía de la televisión. Y papá no estaba dormido en su cama. Su cama estaba vacía. Ansiosamente salí corriendo de la habitación. Eché un vistazo al dormitorio principal donde mi madre aún dormía antes de bajar las escaleras. Los gritos eran más fuertes ahora. Estaban cada vez más cerca. Encontré a papá en la entrada. Estaba mirando afuera a través de las ventanas a ambos lados de la puerta principal. Me acerqué a pararme junto a él mirando hacia la calle. Había una neblina en el aire, gruesas espirales de niebla envolvían las casas cercanas y las convertían en sombras agazapadas en la noche, indistintas y siniestras. Mamá siempre me dijo que no podía salir cuando llovía. Mi padre susurró. Honestamente, no quería salir, al menos no cuando llovía de esta manera. ¿Eso es debido a la inundación? Yo me aventuré a preguntar. Recuerdo escuchar los gritos, dijo débilmente. Siempre había gritos escalofriantes cuando llovía y yo solamente los escuchaba. Ahora había una corriente de agua en la calle. Lamía los bordes de la acera pasando junto a los neumáticos de los coches aparcados y continuaba hasta donde se perdía la vista. Era como el río, yo pensé. Todo me recordaba al río. Luego empezó a llover de nuevo, volviendo en una violenta cortina de agua y los gritos fueron ahogados por el estruendoso aguacero. Empecé a sentir que mi papá estaba hecho de vidrio. Llevaba mucha ropa abrigadora porque tenía frío y era como si la ropa se lo tragara. Se sentía como si se fuera a romper en cualquier momento.
y todas esas camisas y chaquetas solo estaban acolchadas para que nada pudiera lastimarlo. Mamá y yo nos preocupamos mucho en silencio cuando él no estaba al alcance del oído. Marcaba los días libres en el calendario, haciendo una regresión de días hasta donde terminaba su proceso de quimioterapia. Llevábamos más de la mitad, ya casi llegábamos a la meta. Luego, una noche llamé a papá para que bajara a cenar y no lo hizo. Después de unos 10 minutos de espera, subí a ver cómo estaba, pensando que tal vez su televisor estaba demasiado alto. Realmente no estaba viendo nada que disfrutara la mayor parte del tiempo. Era algo más bien solo para mantenerse distraído, pero él no estaba en su habitación. Volví a bajar y le dije a mamá, quien suspiró dramáticamente y me preguntó si ya había revisado el sótano. Tal vez estaba obsesionado con esas cajas otra vez, dijo. Sería mejor que no esté tratando de levantarlas. Con esa sombría advertencia sobre mi cabeza, me dirigí al sótano esperando que él no estuviera ahí. No quería estar cerca de esa discusión en particular entre ellos. El olor a heno me golpeó cuando bajé las escaleras. Fue casi abrumador. Esta vez olía a humedad con un ligero toque de moho. Me sentí mal al inhalarlo. Navegué por los estantes y montones de caja buscando a mi papá o alguna evidencia de una fuga. Papá no estaba aquí abajo, pero me tomé mi tiempo para inspeccionar las paredes. Últimamente había estado lloviendo mucho y no quería pasar por alto ningún problema. Acababa de dar una vuelta al sótano cuando me detuve junto a las ventanas. Eran rendijas estrechas en la parte superior de la pared, apenas por encima del nivel del suelo en el exterior de la casa. Había muy poca luz que entraba a través de ellos con las nubes de tormenta en lo alto, pero estaba formando extraños patrones en el suelo. Lo miré por un segundo, viendo cómo los débiles rastros de la luz solar remota se balanceaban sobre mis zapatos. Era como si estuviera bajo el agua. Sorprendido, levanté la mirada hacia la ventana. ¡Agua! Había agua cubriéndolos. Inmediatamente corrí escaleras arriba. No le dije nada a mamá, simplemente salí corriendo por la puerta de atrás y hacia el costado de la casa. La hierba se aplastó y se dio bajo mis pies, pero cuando doblé la esquina no vi agua estancada. Las ventanas estaban bien, el suelo estaba saturado, pero no nos estábamos inundando. Aún no. ¿Está todo bien, cariño?, mamá preguntó cuando volví a entrar. Ah, sí, mamá. Pensé que vi algo allá afuera, respondí mientras me secaba los pies. ¿Y qué era lo que había visto? Bueno, yo no estaba seguro de ello. Busca en el garage, dijo mamá. El coche se ha ido. Papá definitivamente se había marchado de la casa. No había ninguna razón por la que no pudiera. Obviamente ya era un hombre adulto. Y claro, estaba exhausto todo el tiempo, pero esa era la quimioterapia y se sentía lo suficientemente fuerte como para hacer un recado tal vez. ¿Por qué no debería hacerlo? Sin embargo, vi la preocupación en el rostro de mi mamá. No se lo había dicho a ninguno de nosotros. Había estado actuando de manera un poco errática desde que comenzaron los tratamientos contra su enfermedad. Yo desistí de sacar mis zapatos y fui al pasillo a buscar mi chaqueta. Ah, mamá, yo iré a ver si puedo encontrarlo. Yo le ofrecí. Llámame si él vuelve a casa, ¿quieres? Yo revisé la tienda de abarrotes, la gasolinera cercana, fui a la tienda de dólar. Revisé todos los lugares que pensé que alguien aburrido y ansioso por un cambio rápido de escenario podría visitar. Pero nada. No había muchos autos en los estacionamientos debido al clima, y su auto no estaba entre ellos. Entonces tuve un pensamiento. Llamé a mamá y le pregunté cuál había sido la dirección de la casa de la infancia de papá. Él lo había estado recordando demasiado, dije, y tal vez había ido ahí. Yo tuve que conducir despacio porque había agua estancada en el camino que conducía a la vieja casa. El barrio estaba muy abandonado. Habían algunas casas, pero la mayoría de ellas estaban desocupadas y tenían letreros en las puertas que indicaban que estaban condenadas. Esta área nunca se había recuperado de la inundación y nadie había tratado de reconstruirla. Había estado abandonada. Yo sentí que era comprensible reconsiderando lo mal que ya se estaba inundando el camino.
Saqué el coche del agua y me metí en el camino desmoronado. El coche de papá estaba ahí y papá estaba parado al borde del camino de entrada. Estaba mirando los cimientos de concreto que era todo lo que quedaba de la casa de su infancia. Parecía tan pequeño bajo la lluvia como un castillo de arena siendo arrastrado lentamente. Sentí que si esperaba demasiado simplemente se disolvería y desaparecía en la segunda vuelta. Así que salí del auto y me acerqué con un paraguas. Estaba temblando debajo de su impermeable. Mi papá siempre había sido así de delgado. No había notado que el proceso químico le devoraba hasta las pequeñas costillas. Oye, papá, mi mamá está preocupada. Yo le dije de pie junto a él mirando la parcela vacía de tierra y árboles jóvenes que estaban recuperándose lentamente en el lugar donde una vez estuvo su casa. Nadaban en charcos crecientes de agua estancada. Lo siento, hijo. Acabo de tener una idea repentina de venir aquí. He estado pensando mucho en la muerte. Tranquilo, papá. No vas a morir, le dije con firmeza. Sí, ya lo sé, solo queda un mes, pero no sé, algo como esto simplemente te hace pensar en ello. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué en la casa vieja? Yo me lamí los labios con nerviosismo. ¿Qué le pasó a tu tía? ¿Me quieres contar, papá? Yo le pregunté. Lo que pasa, hijo, es que ella se ahogó. Mi padre me lo dijo cuando estaba en la universidad. ¿Sucedió durante la inundación? ¡Carajo! Así es, fue durante la maldita inundación. Estaba ayudando a sus padres a sacar algunas cosas de la casa antes de que se inundara por completo. No pudieron ahorrar mucho porque el agua subía demasiado rápido y tenían miedo de quedarse atrapados allá adentro. Así que se dieron por vencidos después de solo unos pocos viajes y estaban a punto de irse cuando escucharon algo. Los caballos todavía estaban en su granero y el río estaba consumiendo los pastos. Mi tía fue a liberarlos y tal vez tuvo éxito en ello, porque encontraron su cuerpo a cierta distancia del establo de caballos. Incluso habían logrado salir de los pasures, pero en algún momento posiblemente había sido cortada y mi tía había sido arrastrada y ahogada. Encontraron su cuerpo atrapado en un árbol cuando las aguas retrocedieron. Nunca encontraron los cuerpos de los caballos. Oye, papá, creo que deberíamos ir a la casa, le dije. Mamá está haciendo una cena calientita, así que no queremos que se enfríe, ¿verdad? La verdad es que yo no tengo hambre. Sí, papá, ya lo sé, pero tenemos que irnos. No sabía qué más decir, así que lo abracé por los hombros y nos quedamos ahí un rato hasta que empezó a temblar. Luego volvió a regañadientes hacia su auto diciendo que sería mejor que al menos tratara de comer o mamá estaría triste. Esperé un momento mirando hacia atrás por última vez a los restos de su casa y luego lo seguí en mi propio auto. Mi papá estaba pensando en la muerte. Yo lo entendí, era lógico, pero todavía eso me molestaba. Todo en lo que quería pensar era en su último día de tratamiento y cuándo iba a terminar todo esto. Era como si toda nuestra vida se hubiera puesto en pausa y yo estaba conteniendo la respiración y esperando a que todo comenzara a moverse de nuevo. Eché un vistazo a las casas vacías mientras conducíamos lentamente por delante de ellas. Era como conducir por un cementerio de vidas desarraigadas, pensé. No es de extrañar que papá viniera aquí si estaba de un humor un poco extraño. Entonces yo pisé los frenos. Alguien me miraba a través de una de las ventanas. El aire revoloteó en la puerta y luego se empañó hasta casi ser ilegible. Había una cara pálida con cabello oscuro y no podía distinguir nada más a través de la lluvia. Luego vi las luces de freno de papá más adelante cuando se detuvo para esperarme. Yo miré los ojos de la extraña criatura y luego miré de nuevo al edificio. La cara ya se había ido y seguí conduciendo con normalidad. Tuvimos algunas semanas de sol y la quimioterapia de papá progresó. Era un pequeño pueblo, pero lo suficientemente grande como para tener su propio hospital, no lejos del centro.
Solo permitían que una persona volviera con el paciente, así que mi mamá iba con papá y yo daba un paseo. El hospital estaba cerca de la calle principal que se extendía hasta el centro. Había un puente sobre el río y yo bajaba caminando, miraba el agua un rato y luego regresaba. Empecé a notar que incluso con la luz del sol el río no retrocedía. Seguía lloviendo río arriba, comentó uno de los lugareños un día, cuando ambos estábamos mirando por encima del borde del puente y hacia el agua. No lo había visto tan alto en mucho tiempo. El extraño era mayor que mi papá, así que le pregunté sobre la inundación. «Oh, sí, mucha gente perdió sus casas», dijo lamiéndose los dientes. «Luego estaba ese asunto extraño de los caballos». «Sí, ella era mi tía abuela», contesté. «¡Oh, carajo!». Él me miró más de cerca. «Sí, ahora te recuerdo. No te reconocí porque ya creciste demasiado». Yo no tenía idea de quién era este hombre, pero claramente me recordaba cuando era un infante. Era una sensación incómoda y me concentré en el río observando el agua agitarse al pasar por debajo del puente. «Dicen que si te concentras lo suficiente puedes verlos. Tan solo mira», dijo. Él señaló el agua donde se convirtió en una espuma blanca en los soportes del puente. Yo entrecerré los ojos inseguro de lo que estaba observando. Y luego vi algo oscuro en el agua. Luego un borde duro rompió la superficie del agua y vi un agujero negro y vacío como un ojo y el marfil de un hueso. Un relámpago y un sonido distante y agudo como el viento o como el grito de una garganta podrida resonó. Yo pensé en mi papá, en todas las cosas que él me había mencionado, sobre que había una criatura extraña en el agua. Entonces la criatura desapareció bajo el agua de nuevo. «Lamentablemente esas cosas han vuelto», dijo el hombre. «Se va a inundar de nuevo, solo espera y verás. Oh, por cierto, dile a tus padres que les mando mis saludos». Luego se alejó y no quise llamarlo y preguntarle quién diablos era. Solo quería irme. Yo dejé de caminar más allá del puente después de eso. Como había predicho el anciano, empezó a llover de nuevo y comenzó a inundarse. Vimos en las noticias que el río había desbordado el puente y estaban pidiendo que la gente evacuara el centro de la ciudad. Papá se quejó del sótano y en silencio fui a llevar las cajas restantes al piso de arriba sin saber muy bien dónde colocarlas. Esto hizo que mi papá se sintiera mejor, porque las garantías de mi mamá de que esta casa estaba fuera de la zona de inundación no estaba haciendo mucho para calmarlo. Estábamos en una inundación de 100 años. No había mucho que pudiéramos hacer excepto esperar. Todavía teníamos que llegar a las citas del hospital de papá, pero ya no podíamos tomar el puente a través del centro. En cambio, tuvimos que dar la vuelta, salir a la autopista y luego regresar. Tomaba 1 hora y en el camino de regreso, papá gemía y se ponía de un color verde enfermizo, mientras luchaba contra las náuseas durante el largo viaje. Ahora no tenía ningún lugar para caminar, así que me senté en la sala de espera con la máscara puesta. Podría quedarme con papá por un tiempo mientras lo preparaban, pero luego, cuando lo llevaran de regreso, tendría que irme. Así estuve ahí el día que no encontraron su vena y siguieron tratando y tratando. Vi las manchas de sangre que se extendían debajo de su piel y luego, cuando finalmente le pusieron la vía intravenosa, me disculpé en silencio y le dije a mi papá alegremente que lo vería cuando terminara. Yo empecé a llorar tan pronto como me fui. No podía quedarme aquí, pensé desesperadamente. No podía simplemente sentarme aquí y llorar y pensar en cómo esto se estaba comiendo a mi papá, pero solo podíamos esperar a que eliminara el cáncer más rápido de lo que él lo estaba matando a mi papá. Así que me fui, salí del hospital y comencé a caminar. Estaba lloviznando, pero no tan fuerte como para necesitar un paraguas. Caminé por la calle principal hasta el borde de la inundación. La superficie del agua estaba plácida, moviéndose lentamente entre los edificios. Como un charco gigante, pensé. Solo un charco gigante, como el tipo en el que chapoteaba cuando yo era solo un niño.
Ahora el agua me llegaba a los tobillos antes de que me diera cuenta de que mi cuerpo aún se movía. Hice una pausa confundido mirando mis zapatos que apenas eran visibles bajo el agua turbia. ¿Qué estaba haciendo parado aquí así? Entonces miré arriba y ahí estaba él, papá. Mi corazón se saltó en un latido, estaba de espaldas a mí y caminaba hacia el agua. Me apresuré a bordear tras él con el agua de la inundación que se hacía más profunda con cada paso. Salpicó ruidosamente alrededor de mis rodillas y lo llamé, gritando que tenía que regresar, que las enfermeras probablemente se estarían preguntando a dónde había ido, que todo estaría bien, que terminaría su proceso y todo volvería a la normalidad, y que todos saldríamos adelante de esta larga y horrible pesadilla. Pero él solo siguió caminando y yo seguí adelante hasta que el agua me llegó a la cintura. Y entonces, solo entonces ahí me detuve y él también. Se quedó ahí y era como si su cuerpo fuera del mismo color que el agua. Su cabello oscuro y rizado era el único punto brillante en su superficie fangosa. ¡Carajo! Era como si estuviera en un sueño y no pudiera despertar. Esto no parecía correcto. Su cabello, su pelo oscuro rizado. La quimioterapia ya le había quitado el pelo. Ahora él estaba calvo. Este no era mi papá definitivamente. Mi papá estaba de vuelta en el hospital con una vía intravenosa bombeando medicina en su cuerpo. Esa cosa, sea lo que sea, se giró para mirarme. Su cabello era del mismo color que el de mi padre y estaba rizado como el de él. Pero no había duda de que era una mujer y su piel estaba colorida y la quimioterapia no le había comido las mejillas y la había dejado como un montón de huesos. Más bien, ella parecía asustada. El agua estaba en su pecho. Extendí mi mano hacia ella, abriendo mi boca para llamarla y decirle que viniera hacia mí, pero no dijo nada. Luego, el agua se volvió turbulenta a su alrededor. Las puntas formaron picos blancos y todo su cuerpo se sacudió hacia un lado. Cayó al agua y desapareció bajo su turbia superficie. Era como si el sueño se hubiera roto. Yo grité, me metí en el agua agitándome desesperadamente hacia donde ella había estado. Estaba más allá de mi cintura ahora. Mi corazón estaba latiendo, no podía ir más lejos. Esto también podría llevarme. Pero ¿dónde estaba la mujer? ¿Hacia dónde había sido arrastrada? Entonces algo golpeó mis piernas. Era algo grande y mis rodillas se doblaron y caí de espaldas al agua. Yo me enderecé tan rápido como había caído, sacando mi cabeza del agua, pero la corriente rápidamente me había llevado más profundo en las garras del río. Ya no podía encontrar el suelo debajo de mí. Me agité tratando de agarrarme a algo, cualquier cosa, mientras luchaba por encontrar el suelo con los dedos de los pies. Podía sentir las puntas de mis zapatos raspando el pavimento. Simplemente no era lo suficientemente alto. Inexorablemente el agua me atrajo hacia el centro del río y la corriente agitada que inundó el puente. Era ahí donde había visto árboles enteros siendo arrastrados bajo el agua el día anterior en las noticias. Frenéticamente traté de nadar, traté de dirigirme en una dirección diferente. Sin embargo, yo era tan pequeño y débil contra la atracción del agua. Sentía que no podía respirar y pensé que esto no podía estarme pasando, que no podía ahogarme cuando estábamos tan cerca de terminar con todo esto, cuando estábamos tan cerca de terminar su tratamiento y salir adelante. Los dedos de la muerte me estaban sujetando y yo estaba escapando de él. Pero el río estaba bajo control ahora y mis brazos y piernas ardían por el esfuerzo. Apenas podía mantener la cabeza sobre la superficie del agua agitada. Entonces mis manos tocaron algo sólido, y yo lo agarré y descubrí que era ancho y yo lo rodeé con el brazo. Yo surgía atravesando la superficie del agua a mi lado. Era un caballo. Mi brazo estaba envuelto alrededor del cuello de un caballo. Giré la cabeza para mirarlo y esperaba ver unos ojos desorbitados por el horror, con los labios abiertos hacia atrás en su frenesí. En cambio, yo vi fijamente las cuencas de los ojos vacíos. La carne se estaba despegando del hueso en tonos de gris y verde. Diminutos agujeros salpicaban sus mejillas caídas. Pequeños pinchazos donde los gusanos cavaban sus túneles en el músculo en descomposición.
Sus dientes estaban al descubierto porque los labios se habían desprendido hace mucho tiempo. Y donde mi brazo lo tocó, donde mis dedos se clavaron en su cuello en un intento desesperado para encontrar algo sólido a lo que aferrarme. Y luego la carne cedió. Sentí un líquido frío derramándose de donde la piel se abrió, tan fría como el agua a mi alrededor. El agua se agitó a mi alrededor. Más cabezas asomaron a la superficie con sus melenas cayéndose y les faltaban las orejas o las cuencas de sus ojos vacíos que se volvían hacia el cielo. Y la lluvia caía sobre sus cabezas. Ellos se apiñaron a mi alrededor. Sus cuerpos chocaron contra los míos y sus patas se agitaron en el agua, tratando desesperadamente de mantener la cabeza en alto. Era una manada, me di cuenta. La manada que se había ahogado hace tanto tiempo. Ellos todavía estaban tratando de escapar de las aguas de la inundación. Escuché el ruido de un motor en algún lugar detrás de mí. Me retorcí, todavía sujetando con fuerza el cuello del caballo. 2 botes inflables se dirigían hacia mí. Levanté un brazo y lo saludé gritando, y uno de los hombres con un chaleco salvavidas brillante me devolvió el saludo. Ellos ya me habían visto. La ayuda ya venía en camino. Entonces los caballos se hundieron bajo las aguas justo antes de que ellos pudieran llegar a mí. Lamentablemente vi sus cráneos desaparecer en el agua. Sentí la firme presión de uno de ellos mientras se deslizaba debajo de mí, poniendo su espalda bajo mis pies, y con un último empujón me envió fuera de la inundación y dentro del bote. Mi tía abuela había tratado de salvarlos hace tanto tiempo, y ahora ellos estaban tratando de salvarme a mí. Unas manos agarraron mis brazos y mi camisa y me empujaron el resto del camino. Yo me senté ahí en un montón empapado y temblando entre el equipo de rescate. ¡Carajo! ¡Allá había una mujer!, exclamé. Estaba en el agua, así que estaba tratando de llegar a ella y traerla de vuelta, pero se hundió. Estaba tratando de alcanzarla cuando perdía el equilibrio. Uno de los hombres habló por la radio. El otro bote se separó y comenzó a navegar río abajo, siguiendo la corriente y la dirección que yo señalé. Ellos la buscarían, prometieron mis rescatistas. Ellos me llevarían a un lugar seguro mientras tanto. Ninguno de mis chicos vio a nadie más allá. Sin embargo, recibimos la llamada cuando fuiste arrastrado, pero no dijeron nada sobre nadie más, dijo alguien. Sí, ella estaba ahí, lo juro. Bueno, seguiremos buscando. Ellos no la encontrarían, me di cuenta. Ella estaba tan atrapada aquí en las aguas como lo estaban los caballos, tratando de alcanzarlos, tratando de salvarlos. ¿Y qué pasó con los caballos? ¿Sí vieron a los caballos al menos? Yo jadeé. Mi equipo de rescate se miró el uno al otro y no dijeron nada. Me dijeron que solo estaba yo y el agua revuelta a mi alrededor. Yo rechacé el transporte al hospital y en cambio un extraño me ofreció a llevarme a casa. Yo llamé a mi mamá usando su teléfono. Le dije que había dejado caer el mío en el agua y que iba a tomar un aventón a un lugar de reparación para ver si podían arreglarlo. Yo los encontraría en casa. Obviamente no les dije que casi me ahogo. No les hablé de mi tía abuela ni tampoco de los caballos. Muchas casas se perdieron en la inundación. Solo hubo un fallecimiento por ahogamiento y leí el anuncio con ansiedad tratando de ver si tenía el cabello oscuro y rizado, aunque era un chico, un joven que se había quedado atrás para tratar de sacar más cosas de su departamento antes de que se inundara. El artículo no mencionó a ninguna mujer y no encontraron ningún cuerpo incluso después de que el agua retrocedió. Papá terminó su procedimiento químico. Yo me quedé unos meses más mientras él se recuperaba de la terrible experiencia. Y luego recibí una oferta de trabajo y era hora de mudarme a otro lugar. Esto para comenzar la siguiente parte de mi vida. Empaqué mis cosas, pero para entonces habíamos vendido o donado la mayor parte de la vajilla y las otras cosas variadas del sótano. No había ninguna caja con la que regresar a mi dormitorio. Sin embargo, volví al sótano por última vez. Tomé algunas respiraciones profundas. Ya no olía a nada. No había rastro del olor a heno. Y allá afuera salía en reversa del camino de entrada y me alejé bajo la brillante luz del sol sin una nube en el cielo.
Era un agradable día. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.